buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de Algo que Compartir, aquí en Desde el Jardín de los Cerezos. Ya es nuestra 15ª sesión. Hoy día estamos conmemorando el mes de la mujer, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, yo diría en general. Yo creo que los 365 días del año debemos fortalecer esta celebración. Bien, conmemorando esta importante fecha, hoy tenemos un tema muy importante, tratar de la salud mental en la mujer con cáncer. Y para ello, entender primero qué es la salud mental. O sea, cuando hablamos de la salud mental, probablemente hablamos de diferentes aspectos. Es una condición, es un estado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar donde el individuo puede librar su potencial y enfrentarse a diferentes circunstancias de la sociedad. Hablar de salud mental es propio de todos los individuos, pero en esta oportunidad hablaremos de la mujer. Y para ello, el día de hoy, contamos con la participación de mi invitada, una grata invitada, Lourdes, ¿no? Ruda. Hoy día estamos con Lourdes Ruda, bienvenida. Hoy día vamos a conversar de un aspecto muy importante que es la salud mental, específicamente en la mujer con cáncer. Y para ello es importante comprender primero por qué hablar de la mujer, ¿no? O sea, por qué hablar de este aspecto. Pero antes de ello vamos a conocer quién es Lourdes. Bueno, yo conozco a Lourdes, muchos del medio también lo vamos a conocer. Bueno, Jimmy Holland es la fundadora a quien se le adjudica este término de la psico-oncología a nivel internacional. Así como hay una María de Dietri en España, en Perú tenemos a nuestra Lourdes Ruda. Así que le voy a decir Lourdes Ruda aquí, ¿no? De estar sorprendida. Eso creo que es demasiado descriptivo. Creo que hay mucha gente que incluso me formó a quien debería yo darles mis respetos. Claro que sí, ¿no? Lourdes es psicóloga clínica, magíster en estudios teóricos en psicoanálisis en la Universidad Católica del Perú. Realizó su formación en psicoterapia, en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica. Tiene una especialización en psico-oncología. Ha hecho su residencia en el INEM, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Actualmente docente asociada del Departamento de Psicología, no sé, también responsable del proyecto de posicionamiento de la psico-oncología en el Perú, miembro del grupo de investigación de salud, también, y yo decía, es nuestra Lourdes, nuestra María de Tril de Perú, decía porque ella es miembro fundador y la primera presidenta de AMPE, la Asociación Nacional de Psico-oncología del Perú, ¿no? Y también ha participado en múltiples investigaciones, en congresos tanto nacionales como internacionales. Uno dentro de sus publicaciones, ¿no? Dentro de las que están, y que fue en lo personal por donde yo conocí a Lourdes, fue Memorias de una jornada de psico-oncología del 2009-2012, Encuentros y Retos y Esfuerzos Compartidos, una excelente publicación donde relata realmente las vivencias y todo a lo que se afronta dentro de un tratamiento oncológico y los profesionales de la salud y los retos que enfrentan. Entonces, ¿quién más que Lourdes para hablarnos de este tema tan importante, compartir este tema de la salud mental? ¿Por qué hablamos de la mujer? O sea, la mujer, ¿por qué centrarnos en el rol de la mujer en este siglo XXI, que estamos en avanzada, donde hay tantos términos como el tema de la identidad de género, el fortalecimiento de la mujer y otros aspectos asociados? ¿Por qué hablar de este tema de salud mental con ella, ¿no? Invitamos a todos, por favor, a dejar sus preguntas en la medida de lo posible en nuestra conversación. Como cada semana trataremos de ir respondiendo. Bien, Lourdes, te doy pase para, por favor, iniciar este diálogo sobre este tema tan importante.
agradezco mucho la invitación, Ivonne, y me avergüenzo mucho de los bombos y platillos y espero estar a nivel de todo lo que has dicho de mí. Sí, en realidad a mí este tema me parece muy importante, el tema del cáncer en la mujer, no porque en el hombre no lo sea, sino que también quizás sea importante tener otra sesión u otro espacio para hablar también del cáncer en el hombre. Sin embargo, hoy es nuestro punto de inspiración hablar de la mujer con cáncer, aludiendo también a que el día de ayer mismo ha sido el Día Internacional de la Mujer y creo que hay muchas cosas que plantear, ¿no? O sea, uno se puede preguntar si la vivencia del cáncer es similar en el hombre y en la mujer, de hecho, ¿no? Y hay estudios, incluso ahora hablabas de María Dietrich y cuando yo revisaba un poco ayer algo de literatura para ordenar mis ideas, veía, ¿no?, que justo María había escrito un artículo muy interesante en relación a las diferencias que podían haber entre hombres y mujeres en su propia vivencia, ¿no? Y cómo el hecho, además de la socialización y los roles de género, hacen que hombres y mujeres eventualmente, no solo hacia una enfermedad, sino hacia la vida en general, hayan vivencias que se inclinan de un lado o de otro, o que los mecanismos de afrontamiento sean distintos, ¿no? Entonces sí me parece como que hoy habrán cosas muy genéricas a hombres y a mujeres, o sea, al paciente en general, y otras en las que sí podamos darle un toque especial al tema de la femineidad, al tema de la mujer y esta enfermedad, que además tiene especial lugar porque los índices de cáncer en la mujer son muy altos, debido precisamente al cáncer de mama y al cáncer de cervix, ¿no? Que son dos tipos de cánceres que, digamos, que encabezan la prevalencia del cáncer en nuestro país, ¿no? Y que lamentablemente, a pesar de que cada vez más sabemos, decimos que hay que quitar el estigma de que el cáncer es igual a muerte, en nuestro caso, en Perú, quiero decir, en muchos casos sí es, sin generar espanto, pero sí puede ser dramático los índices de mortalidad, pero que se deben no a que el cáncer no es manejable, sino al momento de detección, al momento en que se da la detección, ¿no? Y ahí, se demora mucho, muchas veces. Tenemos el 70% de la población que es diagnosticada de cáncer, que es diagnosticada en estadios 3 y 4, y eso evidentemente complejiza los pronósticos, ¿no? Y aquí creo que es importante aclarar para nuestro público el tema de los estadios, ¿no? Porque de repente para poder entender por qué hablamos de un estadio 3 o 4 que ya estén avanzada, ¿no? Se les dice el estadio temprana, etapa temprana, pero también bajo ciertas restricciones cuando está en el nivel 1, ¿no? En el 2 también ya es etapa moderadamente avanzada, y 3 y 4 sí es un mayor riesgo, entonces un poco también entender, y lamentablemente como tú mencionas, nuestra realidad es que generalmente esta detección se da entre el 3 y 4, y en una alta probabilidad en el 4. Y justo teníamos otro profesional que ya también nos ha visitado aquí desde el Jardín de los Cerezos, un mastólogo, y él decía, le hicieron una pregunta que traigo a la mesa, le dijeron qué tan probable es el tema de hacer de la revisión, de tocarse, de palparse, ¿no? Y él le decía, o sea, realmente es bueno, pero realmente no es tan bueno, porque ya cuando te estás palpando un tumor, ya quiere decir que ha crecido. Entonces lo ideal es encontrarlo en el chequeo preventivo y en todo este proceso, ¿no? Entonces, de la detección cuando está en microcalcificaciones, en una mamografía, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que, y hay que traerlo también a la mesa, las personas cuando decimos voy a ir al médico, ¿por qué? ¿Estás enfermo o estás enferma? ¿No? O sea, no hay una cultura de salud.
real, clara, ¿no? Y esto le afecta a la mujer, porque la mujer como rol tiene, tengo que cuidar a los hijos, si es mamá, tengo que cuidar a los hijos, tengo que cuidar al esposo, la casa, el trabajo, no estoy expuesto a que si estoy embarazada, tengo un tema de trabajo, de negocio, tengo que recurrir, ¿cómo voy a dejar a mis hijos si no los cuido yo? Miren este rol, este esquema que se va planteando en nuestra cabeza y que termina por ubicarnos en un rol todista, la soyla. Como yo les digo, la soyla, ¿no? No soy la que hago esto, soy la que lavo, soy la que recojo, soy la, ¿no? Entonces, y soy la cuidadora, así a veces, ¿no? Soy la cuidadora, a veces si hay un paciente en casa, entonces también soy la cuidadora. Entonces, lógicamente, todos estos efectos se terminan por convertirnos en este síndrome de burnout que termina por agotarnos, ¿no? Entonces, a esto le sumamos el cáncer, un diagnóstico oncológico, un tratamiento agresivo de por sí. ¿Cuán importante es esta salud mental en ese proceso, en esta mujer con cáncer, ¿no? Sí, me parece que coges algo bien importante que tiene que ver todo este tema de la salud mental, pero no quiero dejar de pasar, no quiero dejar pasar una cosa en la que estás haciendo bastante énfasis, Ivonne, y es el tema de la prevención. Justo pues en estas revisiones que te decía que estaba haciendo, buscaba algunas cifras, ¿no? Y por ejemplo, una de las cifras a la que pude acceder es que solo el 27,8% de mujeres entre los 40 y 50 años se realizan los exámenes preventivos anuales para la detección del cáncer, ¿no? O sea, estamos en menos del 30%. Ahora, cuando se les pregunta a las mujeres por qué no se lo realizan, las razones que dicen es que no tiene conocimiento de la gravedad, que tiene que trabajar, que no puede postergar el cuidado de la casa, de los hijos, que tiene una pareja que es muy desconfiada de los análisis de los exámenes médicos, o que tiene una pareja que, o sea, puede ser una mujer que está siendo violentada y que tiene temor de que al momento en que en que su pareja va al médico pueda salir a la luz algunas de las evidencias de maltrato que puedan estar habiendo. Entonces, sí hay como un punto de inquietud cuando yo antes hablaba de los índices complejos a nivel de diagnóstico e incluso de mortalidad, los estadios clínicos, no es con el afán de asustar en ningún sentido, porque justamente la idea que intento decir es que ya pasamos de hablar del cáncer como una enfermedad mortal a una enfermedad crónica, ¿no? Y eso está de la mano con que el diagnóstico se ha hecho a tiempo. Y para eso es fundamental que la mujer tenga claro, bueno, las personas en general, los hombres también, estamos hablando ahorita de la mujer, tenga claro que su salud tiene un lugar muy relevante y no menos relevante que todo el resto de sus roles, ¿no? Porque se cree que este tema, mientras uno está saludable, uno es invulnerable, ¿no? Entonces, quería remarcar en la línea de lo que tú decías, este tema de la prevención, antes de, sí, efectivamente, luego poder centrarnos, creo que sería la carnecita de nuestra conversa de hoy, que tiene que ver justamente con qué pasa en términos afectivos, en términos psicológicos, con la mujer que enferma y que está en tratamiento, ¿no? Sí. Ok. Sí, ¿querías comentar algo? Sí, quería contar, bueno, en realidad hay partes que creo que son casi, puede ser obvias para la mayor parte de personas, ¿no? O sea, lo que significa recibir el diagnóstico, y esto sí, también hombres y mujeres, o sea, el shock
de recibir esta noticia, la asociación inevitable, porque la tiene todo el mundo de cáncer igual muerte, después se despoja de ella y comienza más bien a hablar de cáncer igual sufrimiento, tratamientos duros, a veces afectación del cuerpo de manera temporal o a largo plazo, ¿no? Entonces, y algunas de estas cosas son certeras, ¿no? Otras, más bien, pueden ir la persona encontrando luces. Yo siempre digo que si bien hay un primer tramo de shock y donde uno no se ubica para nada, hay un segundo momento en el que la persona, sobre todo cuando ya inicia un tratamiento, a pesar del susto por el tratamiento, siente que ya está en ruta y que está haciendo algo, ¿no? Y que ese hacer algo puede ser un motivo de dar control, dar un poco de control, dar sentido, dar dirección, ¿no? Y desde ahí facilitar el serenarse, aun cuando cada uno de los tratamientos va a ir teniendo también, va a ir siendo recibido de modo diferente, ¿no? Lo que puede implicar, por ejemplo, una cirugía, lo que puede implicar, por ejemplo, en el cáncer de mama, lo que son las mastectomías versus las tumorectomías. El público no sé si sabe bien de qué hablo, pero a veces cuando hay un cáncer de mama, es distinto retirar solo la porción de la zona cercana al tumor o retirar el seno completo. Eso evidentemente en términos psicológicos tiene un impacto diferente, ¿no? Y creo que es súper importante el que no minimizar lo que esto puede ser para una persona. De hecho, a muchas personas puede surgirles la idea de, bueno, pero es tu vida, el pelo no es para tanto, el pelo va a volver a crecerte, el seno versus tu vida, claro, visto versus tu vida, evidentemente, obvio, por eso es que uno opta por el tratamiento, pero tiene un costo, ¿no? Tiene un impacto importante que es lo que tiene que elaborar la persona enferma, ¿no? Y definitivamente lo es, ¿no? Porque recuerdo mucho, y esto voy a graficarlo con una experiencia, ¿no? El hecho de que me comentaba un cerezo, me comentaba, ¿no? Ella decía, mi hermana me ha dicho que por último, ¿qué tiene de malo que me corten una mama? Hay mucha gente, y Angelina Jolie, por ejemplo, se ha cortado las dos mamas porque tiene, le han retirado una y para que no le salte a la otra, porque lo más probable, estos mitos, porque son mitos, por favor, que le salta a la una, la salta a la otra y si te abren inmediatamente. Entonces, le decía, entonces, bueno, pues si me tienen que sacar, que me la saquen. Pero lo que la persona no sabe es de que todo nuestro cuerpo tiene una función, tiene una razón de ser, ¿no? O sea, si a mí me quitan aquí, me hacen un corte, nos vamos a dar cuenta que no podemos mover los dedos, ¿no? Ya no podemos, y si no podemos mover bien los dedos, no vamos a poder coger una cuchara de la manera como deberíamos. O sea, todo mi aprendizaje de vida tiene una razón. El cuerpo humano es un engranaje perfecto, ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser. Entonces no es tan fácil, entonces, poder retirar, y estas personas, como tú bien dices, se enfrentan a una circunstancia diferente, ¿no? Entonces cada uno establece un propio duelo ante cualquier situación. Todos tienen un duelo diferente. Eso hay que tener en cuenta y respetarlo. Por un lado está el engranaje, Ivonne, del que hablas, que es un engranaje biológico, que de hecho uno podría decir, bueno, se retira el seno y ya está, pero claro, por ejemplo, las personas que han tenido una mastectomía saben que toda la zona de ganglios ligada a la revisión de los ganglios y que no hay el cáncer llegado a esas zonas,
implican que este brazo tiene que tener, digamos, el brazo adyacente a la mama retirada tiene que tener un cuidado especial y demás, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, eso es lo que corre por orden físico, ¿no es cierto? Pero hay cosas que tienen que ver con el significado de cada parte del cuerpo, ¿no? Incluso, por ejemplo, uno puede decir, es más grave, es más duro para una mujer que le retiren una mama, que le hagan una mastectomía, que le hagan una histerectomía. También se vuelve con estas ideas, ¿no? De cuando le dicen Mitos. mitos, ¿no? O sea, pero tú ya eres, ¿cuántos hijos tienes? Bueno, tengo 3. Entonces, ¿cuál es el problema de que te hagamos una histerectomía? ¿No? Es mucho más seguro y tal. Lo es, pero no podemos relativizar el proceso afectivo que tiene que llevar a cabo la persona que está perdiendo el útero, por razones más que justificables. Pero, por ejemplo, curiosamente, incluso se veía en alguna investigación que el tema de la pérdida de útero podía para algunas mujeres ser más duro que la pérdida del seno, ¿no? Porque tiene un alto Representa contenido de la feminidad, fertilidad. de fertilidad, de maternidad, aun cuando uno ya sea madre. Y también el tema de sexualidad, lo que significa el encuentro sexual, por ejemplo, con la pareja, y eso tanto, no solo con mama, no solo con cervix, también mujeres, por ejemplo, ahorita tengo a una paciente que tiene un colostoma, ¿no? Y que me decía, ¿no? Es una chica joven y me decía cosas como, es que yo siempre he sido muy sexual y él ahora no se me acerca, es como que tuviera miedo. Y bueno, ha sido todo un proceso para acercarse y encontrar formas de estar juntos, teniendo la bolsa del colostoma. El colostoma, para quienes no lo saben, es una bolsita que algunos pacientes cuando tienen un cáncer que compromete, o sea, un cáncer de colon, un cáncer de ano, tienen que sacar un pedacito del intestino a la altura eh, digamos, del abdomen, y tienen una bolsita colectora para que pueda recibir lo que son heces, ¿no? Y hacerse la higiene del caso. Entonces son cosas que afectan la imagen corporal, que afectan el cómo me veo yo y el cómo me veo frente a los otros, ¿no es cierto? Entonces son cosas que creo que es importante poner sobre el tapete el día de hoy, ¿no? Y este punto que tú hablas, la identidad, ¿no? Se toca la identidad. Es importante que un tratamiento oncológico no solamente abarca la estabilidad, el bienestar de la persona físicamente, sino trastoca una parte importante que es su identidad. En este caso, la identidad de la mujer y esta referencia que se tiene, ¿no? Porque socialmente aún lo tenemos, estamos en un proceso de transformación, no podemos negarnos que hemos avanzado, pero si hablamos de avance, vamos a hablar de repente de Perú, de la zona urbana, no tanto la rural, donde la mujer ejerce otras funciones en su vida cotidiana y cómo se ve expuesta a cuando su cuerpo, como tú mencionabas, por ejemplo, una persona que se enfrenta a una esterectomía, o sea, es complicado porque hay parejas que las obligan a tener relaciones aún recién habiendo pasado por este proceso, cómo se enfrentan a todas estas circunstancias, entonces toca un aspecto. Entonces yo creo que cuando hablamos de salud mental también hablamos de un tema importante que es la identidad que tenemos en base al rol de mujer que nos han colocado, ¿no? Y que hemos asumido desde muy pequeño y que se va acrecentando con el tiempo y se convierte en una mochila pesada y que a veces se puede, hasta incluso pasa por el cerezo, ¿no? Por la mente del cerezo, la culpa, que es otro factor que también influye y que influye
más adelante de repente tú también lo vas a ahondar sobre cuadros depresivos, ¿no? Que la persona pues cae en estos cuadros precisamente por ese sentimiento de culpa de no ser lo suficientemente mujer, en todos los sentidos, madre, entonces, y en vez de preocuparse por su salud física, de su cuerpo, de lo que le están abatiendo, está más preocupada por quién va a llevar a los hijos al colegio. Exactamente, exactamente. ¿No? Entonces... sí, es como que cuando estamos además hablando ahorita, pues sí, de mujeres adultas, ¿no? Y como, de hecho, cuando alguien enferma de cáncer en la familia, los roles se redefinen, ¿no? Y si se trata de una mujer que es madre, ¿no? Porque también podría ser una mujer soltera, ¿no? Pero si se trata de una mujer que es madre, muchas veces buena parte del modo como se articula la dinámica familiar en nuestro país es alrededor de la mujer, ¿no? Entonces la mujer es la que cocina, la que ve a los hijos, la que trabaja, la que todo. Cuando ella no puede hacer muchas de esas cosas, ¿quién las hace? ¿No? ¿Quién las hace? Y por otro lado, tenemos adicionalmente la problemática de que mucha gente para acceder a tratamiento necesita migrar fuera de su ciudad, la ciudad donde reside. Entonces, al momento de recibir el tratamiento, tiene que prescindir de las redes de apoyo social y renunciar de manera mucho más radical al resto de sus roles, ¿no es cierto? Porque también es bueno que normalmente, yo siempre digo, no le quiten a la persona que está en tratamiento de cáncer la posibilidad de hacer todas las cosas, porque a veces el susto de la familia lleva a sobreproteger tanto que no quieren ni que se levante a coger un vaso de agua, la persona se siente inútil. Se abren estos polos, ¿no? Está el que le importa una nada que tiene que seguir haciéndolo y está el otro polo en que lo invalida, ¿no? Que ya no quiere, están los dos polos. Exactamente. Y bueno, el paciente también puede ponerse de un lado o del otro y hay que intentar en el trabajo psicológico justamente ponderar el que la persona pueda darse el chance de estar frágil tanto físicamente como afectivamente en algunos momentos y darle esas licencias al cuerpo, esas licencias al alma, digo yo, para que la persona pueda reponerse, ¿no? Lo que tú decías, hay momentos de ansiedad, de incertidumbre, de tristeza, de rabia. O sea, las emociones que circulan son todas y en medidas elevadas, ¿no? Entonces, la persona tiene que hacer todo un esfuerzo de regulación afectiva para poder hacerse cargo de sí misma y de seguir adelante con un tratamiento y de seguir adelante con su vida cotidiana, ¿no? Entonces, de verdad es un sobreesfuerzo que uno cuando ve a la persona que está haciéndose cargo dice, Dios, me saco el sombrero. Ojalá que si me toca estar en ese lugar pueda hacerlo tan bien, ¿no? Y es ahí donde justo conversábamos la vez pasada también con Rosana, y hablábamos de y es ahí donde sale este título de héroes, ¿no? De guerreras, que es un término, ¿no? Que en lo particular, justo lo conversábamos también con Rosana, o sea, está, en vez de darles aliento, lo que está haciendo es fortalecer el rol de que están lidiando una batalla donde ellas se convierten en heroínas, ¿no? Donde la mujer se convierte en una heroína. Y lo cierto es que no es el punto, no es que se vuelva una heroína, ¿no? O sea, eso hay que ir acortando esa brecha. No somos guerreras, no somos heroínas, somos mujeres, somos seres humanos que nos estamos esforzando, nos estamos desafiando, pero lo ideal es que no nos convirtamos en heroínas, ¿no? Porque el héroe, finalmente el mártir, el héroe, ¿quién es? ¿No? Yo siempre cuando escucho al mártir, el héroe, me recuerdo de Bolognesi tirándose
El que se inmola. El que se inmola, ¿no? Tirándose con la bandera, aunque después la historia dice que no fue él, bueno, X. Entonces, finalmente, de eso no se trata, ¿no? Entonces, ahí es importante identificar que esta salud mental, que este bienestar, toca identidad, toca biología, toca estabilidad, toca rol, y toca esto que acabas de mencionar, que es tan importante, las emociones, ¿no? Al máximo. Sí, y en todas sus dimensiones. También toca la productividad, ¿no? De si la persona va a sentirse capaz de seguir trabajando, de poder seguir aportando, de poder seguir autososteniéndose. También, bueno, tenía algo más en mente que se me fue, según te oía, pero ya vendrá. Pero sí, también quería plantear eso, ¿no? Que también está el tema de la productividad, el tema social, o sea, hay también muchos temores en relación a el participar de los espacios sociales, ¿no? Es medianamente común, por ejemplo, que los pacientes a mí me digan que, o sea, es que la gente, o sea, digamos, el común denominador de la población tiene mucho respeto por el cáncer y la persona con cáncer. A veces le tiene tanto respeto que le da miedo acercarse a la persona con cáncer, o es torpe, en un sentido, incluso la persona lo hace de buena fe, o sea, no es que la persona tenga ganas de incomodar, pero hay personas que no pueden nombrarlo, hay personas que lo nombran de todas las maneras, hay personas que dicen pobrecita, hay personas que te dicen no llores, hay personas que te dicen que tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte, o te mira con cara de que te vas a morir el día de mañana. El paciente recibe todas esas connotaciones que los otros le transmiten y que están cargadas, y eso también es parte de la población general, o sea que tenemos no solamente el paciente hacerse cargo, todos hacernos cargo de la prevención, sino también tenemos que transformar las imágenes del cáncer, porque al momento en que la persona con cáncer se mantiene activo en el espacio social, el otro no sabe cómo lidiar con esa persona con cáncer. Y o se aleja o se inmiscuye más de la cuenta, y entonces el paciente a veces se acaba aislando porque no sabe si le provoca estar o no le provoca estar, ¿no? Más allá de lo que ya de por sí significa para esa persona presentarse, por ejemplo, sin pelo, ¿no? O lo que les decía antes, un paciente con colostomía, lo que pueda significar para esa persona tener la bolsa colectora y no tener control, y de pronto sale un gas y suena, ¿no? Y la persona se avergüenza, no se atreve a ir a los espacios públicos. Yo tenía un alumno que no quería ir a clase porque le daba vergüenza de que en media de la clase sonaba un gas, y él decía, me da vergüenza, ¿no? Con toda la razón. Entonces, también está en esta dimensión social que es importante atender, ¿no? Y aquí también está esto que hablabas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con esta mujer que tiene de repente en casa una pareja, ¿no? Tiene hijos, y me ubico en esta posición porque es una de las mayorías de casos, ¿no? O sea, sí hay una muestra de mujeres, hay casos, mujeres solteras, pero nuestra dimensión es mayor con mujeres con hijos y con pareja, ¿no? Y hay que cuidar a los hijos, hay que hacer las actividades del día a día, y hay que atender al esposo, y entonces el esposo o la pareja no es consciente del tratamiento que está llevando, ¿no? Y dice, yo te apoyo, pero le dice, ¿quién va a llevar a los hijos? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Y entonces aparece esta Zoila, ¿no? Esta Zoila que tiene que lavar, Zoila que tiene que cocinar, Zoila que tiene que ir al mercado, Zoila. Entonces, esto es importante, y aquí lo traigo a la mesa para que de repente tú puedas puntualizar mejor este punto. ¿Cómo afecta el pronóstico de vida y de recuperación de este tratamiento
cuando la salud mental se ve afectada, ¿no? Porque yo siempre digo, el cáncer a las finales no es otra cosa que un síntoma de la forma de vida como nosotros hemos ido viviendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que hace la enfermedad es activar esto que nosotros hemos, esta forma, la dinámica familiar que hemos ido llevando, aparece, claro que este aparecer es un síntoma fuerte, y entonces nos revela una forma como hemos estado relacionándonos en casa con nuestros amigos, nuestro entorno. Entonces, ¿cómo afecta el pronóstico de la salud de un cerezo, de un paciente con cáncer, de la paciente con cáncer, cuando la salud mental no es abordada adecuadamente, ¿no? Cuando no está en un adecuado nivel, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, lo primero es que, o sea, hay dos aspectos sobre los que se puede aludir cuando uno se refiere al alcance que pueda tener una intervención psicológica, ¿no? Una tiene que ver con, creo que tú pones énfasis ahí, con el pronóstico a nivel médico. En Perú no se ha hecho mayor investigación en relación a, por ejemplo, el mayor o menor tiempo de sobrevida de una persona que está en tratamiento psicológico y valorado en comparación con alguien que no lo está. En otros países sí se ha hecho y en algunos casos se ha podido, o sea, en algunas investigaciones se ha visto, por ejemplo, que pueden aumentarse el tiempo de sobrevida una serie de meses significativos, ¿no? Pero el número de investigaciones que demuestra esto no es altísimo, sin embargo, no es desdeñable tampoco, ¿no? Lo que yo sí puedo, soy, claro, como especialista que trabaja en el tema, sí veo es que es muy significativa la variación en la calidad de vida, ¿no? La capacidad la posibilidad de adaptarse, la posibilidad de ayudar al núcleo familiar a encontrar nuevos balances en los roles, a cuestionar algunos que ya existían. Antes decías, y se nos escapa todo el tiempo, Ivonne, no sé si lo decías a propósito o con cierta ironía incluso, ¿no? Porque siempre decimos, hasta se dice, no, mi esposo es muy bueno, él me ayuda en la casa. Yo digo, no te ayuda. Se hace cargo también. Mi esposo Claro, es consciente y se hace cargo de la casa, de los hijos, de tal y de cual. Este tema de que me ayuda hace imaginar que es una función que originalmente le corresponde es a la de mujer. ella. Claro, ¿no? Exacto. Entonces, eso es un primer tema. Pero aparte, como está tan instalado, la mujer se ha apropiado de esa idea, por eso dice me ayuda, ¿no? Pero en ese de las soylas y que yo creo que soy la responsable, al momento en que yo no puedo hacerme cargo de la función, es como que nadie supiera cómo llevarla a cabo, ¿no? Entonces la mujer la toma y la deja y la toma y la deja, ¿no? Y no se permite darse ese espacio, o sea, ponerse como prioridad en ese momento. Y también pasa que siente culpa en más de una ocasión por no poder, o sea, porque su estado afectivo pueda estar afectando a otras personas de su casa, ¿no? A su esposo, a sus hijos. Efectivamente, tú señalas, ¿no? La mayor parte de nuestras mujeres con cáncer son personas con pareja y con hijos. No quiero generalizarlo, pero Claro. digamos, Es así. es una mayoría, pero no quiere decir que no haya de los otros casos. Claro, también tiene que ver con las edades de diagnóstico del cáncer, ¿no? Del cáncer de mama, el cáncer de cervix. El riesgo aumenta en determinadas edades y hay más probabilidades, por ejemplo, el cáncer de mama a partir de los 40 años es más probable, por eso
recomiendan las mamografías y una serie de cosas, ¿no? A partir de esa edad. Entonces, por eso también es que puede ya acoger a la persona en un momento de adultez, ¿no? Donde está, digamos, haciéndose cargo de toda una familia, ¿no? Entonces, hay mucha preocupación, evidentemente, por los hijos, por la pareja. A veces hay culpa de que, de que se estén preocupando por uno, ¿no? Entonces yo le digo a mis Pasa. pacientes, y le digo, ya, un ratito, para ver si con eso te ordenas. Si a otra persona de tu familia le estuviera pasando esto, ¿tú estarías preocupada? Entonces, ¿por qué no dejas que el otro se preocupe? Es lo natural. Evidentemente no es grato, pero no puedes evitar que esté preocupado, ¿no es cierto? Resolvamos juntos, hablemos de esto, traigamos a veces nuestras fantasías, nuestros miedos, pongámonos en la mesa, veamos qué tan reales son, ajustemos a la condición más o menos real de lo que los médicos nos van diciendo y de cómo se va dando la respuesta frente al tratamiento, ¿no? Entonces, no sé, me surgía eso. Sí, es interesante porque, sí, o sea, es un rol compartido. Hay que entender que la casa es, o sea, también cuando lo veo con los cerezos en consulta o con los pacientes, o sea, es un trabajo en equipo, donde también los hijos participan, ¿no? ¿No? El método Montessori, o sea, eso es lo que hace, ¿no? Fortalecer que, por ejemplo, los hijos barran, tiendan su cama, sus cosas, y uno puede generar esa crianza. Entonces, si trabajamos eso desde ya, de repente un tema un poco más desligado, pero desde toda la educación familiar, entonces vamos a convertir la enfermedad, ese proceso crónico, como tú bien lo mencionas, en una oportunidad que va a reestructurar el ambiente o la dinámica en la que se ha ido moviendo la familia, ¿no? Ajá. Entonces, si lo vemos desde ese punto, también vamos a hablar de un punto que tú has tratado, que es la culpabilidad, ¿no? Se siente culpable. Y al sentirse culpable, ¿qué surge? La angustia. Y la angustia, pues, baja nuestros niveles de defensa, incrementa nuestro estado de ansiedad, mueren más rápido nuestros leucocitos que con la justo estamos ahí soportándolos para recibir la quimioterapia, se van desmayándose, ¿no? Entonces yo siempre les explico eso, ¿no? Cuando tú te angustias, tus leucocitos, tus soldaditos ahí que están con las justas reuniendo para llegar a los 4000 y te dan la quimio, no llegan, ¿no? Entonces, todos esos procesos, por eso es tan clave este tema de la salud mental. Me gustaría, por favor, dar pase para ir conversando un poquito de las personas que nos han venido escribiendo. Saludamos un ratito. Ok. Aquí, a ver, Enki Álvarez nos dice, uy, se me bloqueó aquí un ratito ahí estamos. Dice, hola Enki Álvarez, gracias, buenas noches, gracias por estar aquí. Dice, tener la decisión de no tenerla, ¿no será una forma de escapar del dolor? Me imagino del tratamiento, ¿a eso te refieres, Enki? ¿Sí? ¿Nos dices eso? Porque tu pregunta dice, tenerla o no tenerla. Tal vez en algún momento que hemos estado haciendo algún comentario, ella nos ha hecho ese comentario. No sé si se refiere a tener o no tener la mama. Claro, bueno, tener o claro, no tener el tratamiento. Claro, tenerla o no tenerla será parte de una etapa o una forma de escapar del dolor, dice, ¿no? Después María Victoria Santolaria, ¿no? Un tema muy interesante. Muchas gracias, María Victoria, por acompañarnos. Frida, muchas gracias también por acompañarnos. Ella nos está saludando. Miriam Limper, buenas noches, muchas gracias. Gladys Aguilar, también buenas noches. Cecilia Bayón, buenas noches. Muchas gracias. Por ahí, Enki, si nos puedes aclarar un poco tu pregunta, dice forma de escapar del dolor. Yo creo que debe verse si es, como dice Lourdes,
por el tema de la mama, es una forma de escaparse del dolor. Se dice, tener la decisión de no tenerla, ¿no será una forma de escapar del dolor? ¿Será por ahí la pregunta? Habría que ver. No sé si lo interpretamos un poco nuestro... Hagamos nuestra interpretación. No, creo que sí está el tema, por ejemplo, me surge a mí decir, ¿no? De si tener o no tener un tratamiento. Que yo personalmente sí pienso que es lícito, pero lo que hay que constatar es que no sea porque la persona está en depresión. ¿No? O sea, a veces el estado de ánimo depresivo puede llevar a que uno tome una decisión, pero más desde ese ánimo. En cambio, hay momentos en que la persona con plena conciencia y haciendo todo un trabajo elaborativo donde incluso uno puede ver su dolor, su tristeza, también puede haber un proceso de aceptación cuando hay una situación compleja y uno tiene que tomar una decisión difícil realmente, como decir, ya no tiene, o sea, es mejor aceptar que el tratamiento en este caso no ha tenido el alcance que hubiéramos querido. Y hay personas que sí tienen, diría yo, hasta el coraje de aceptarlo y no forzar las cosas hasta un nivel donde la persona acaba estando más deteriorada y sin posibilidad de tener este tiempo con su gente cercana y haciendo lo que un poco vaya surgiendo, ¿no? Entonces, a veces puede ser, diría yo, corajudo que alguien diga, claro, no. Camina hacia una calidad de vida, que es algo importante, ¿no? No necesariamente todos tienen que llevar tratamiento. O tiene otras creencias, ¿no? O sea, yo cuando recién me estaba formando, por ejemplo, en neoplásicas, precisamente, habían cosas que me sorprendían mucho. Además, yo era bien criatura. Por ejemplo, ¿no? Me acuerdo una señora de la sierra que le tenían que amputar la pierna y ella decía que no quería, se negaba rotundamente a ser amputada y le decían que si no se amputaba iba a fallecer porque tenía un sarcoma que es bastante agresivo. Y dijo, yo, eh, sin pierna en mi chakra no sirvo, prefiero morirme. O sea, pero lo decía totalmente convencida. Pero claro, bajo nuestra lógica y nuestra cultura eso no es posible, ¿no? O cosas como que también yo he escuchado, hablando precisamente de otras culturas, ¿no? O sea, quiero decir, no otras culturas, sino de zonas andinas, decirnos cosas como, en realidad yo no puedo permitir que todo el poco dinero que mi familia tenga lo invierta para mí. O sea, es algo así como que son todos o yo, pero es como el bien colectivo, porque la cultura está enfocada en un bien colectivo. Y entonces ahí también hay que ser cautos cuando recibimos personas que tienen algunos, o sea, que tienen modos distintos de ver la vida, de ver el mundo, para entender que no siempre debemos mirarlo desde la patología, sino desde estos elementos, ¿no? Ahora, sí puede ocurrir, si es que en esa línea iba el comentario, personas que simplemente salen disparadas por miedo, ¿no? Y prefieren no hacerse tratamiento, o lo que tú dices, ¿no? Están tan aterradas que quieren ya quitarse más de lo que tienen que quitarse, ¿no? Claro. Por eso ahí está nuestra labor, y aquí vamos a hacer del cherry. Vamos a hacer, por eso es tan importante acudir a un especialista de la salud mental en temas oncológicos. Estamos los psico-oncólogos, ¿no? Quienes hacemos esta fusión desde el tema de la salud mental, desde el diagnóstico, y este tema tan importante de identificar la creencia. No es una cuestión de consejería, no es un tema que le digas a la persona, mira, tienes que ser fuerte, mira, no llores, o no, como lo hablamos en otro momento. Sí, va a haber una red de apoyo, y de hecho nosotros trabajamos con esa red de apoyo que fortalece, pero es importante identificar en qué circunstancias, en qué etapa, en qué estadio se encuentra la persona, ¿no? Por eso su diagnóstico psicológico que también tiene.
identificar si no está pasando por una depresión, o si tiene otros, y que ocurre mucho, y lo vemos en sesión constantemente, detrás es más, tú crees que viene por el diagnóstico y detrás de ello vienen otras cosas, mucho más potentes, y que nos hacen de entender por qué la persona responde así. Tenemos aquí una pregunta, Lourdes dice, es difícil, al rato bien, al rato mal, dice. Gladys nos dice, a ver, yo imagino que nos dice, es difícil al rato bien y al rato mal. O sea, supongo que nos quiere decir que esta situación es difícil, que por ratos uno está bien y por otros está mal. Durante el tratamiento eso pasa, y también ahí me gustaría que de repente, porque ahondaras un poquito, que sí, o sea, es natural sentirnos, ¿no? Con ciertos cambios emocionales, ¿no? Durante el tratamiento y después del tratamiento también. Por la misma magnitud del tratamiento. Primero, también por lo que tú estabas diciendo al comienzo, ¿no? O sea, hasta químicamente hablando, muchos medicamentos afectan y golpean al cuerpo y generan modificaciones que justifican cambios de estado de ánimo marcados. Incluso en algunos casos puede haber intoxicación por algunos medicamentos y la persona tener algún delirio, alguna cosa incongruente que nos dice, y nosotros, digamos, la familia se asusta, ¿no? Y la mayor parte de las veces cuando eso ocurre, que no es siempre, sino pocas veces, suele ser un aviso de una intoxicación más bien medicamentosa, ¿no? Pero hormonalmente, por ejemplo, también hay una serie de pastillas, de retirar órganos y demás que van a generar modificaciones a nivel hormonal, y eso obviamente afecta el estado de ánimo. Eso solamente si lo queremos ver en términos bioquímicos y su asociación con los estados de ánimo. Pero aparte, insisto yo, el tema, primero, diferenciar lo que son, o sea, digamos, la persona con cáncer pasa por todas las emociones, con mucha rapidez y con intensidad, pero hay que tomar conciencia que eso no es patología, ¿no? Entonces, hay que saber en qué momento, por ejemplo, uno habla de depresión y en qué momento uno habla de tristeza, de nostalgia, como sentimientos que son esperables. O sea, cualquier persona en esa circunstancia estaría triste, cualquier persona en esa situación estaría angustiado. Entonces es distinta la tristeza que la depresión, es distinta la angustia que el pánico. Entonces es distinta la cólera que la furia, ¿no? Entonces eso nos demarca la normalidad, que no debe, normalmente los psicólogos odiamos esa expresión, pero la naturalidad de las manifestaciones y darles espacio para que hayan, porque cuando uno las contiene y las intenta tapar, que el exterior se asusta de verlas, por eso las tapa y le dice estate tranquilo, cuando no está tranquilo, lo está bloqueando y lo convierte en una olla a presión, ¿no? Entonces, es mejor que fluya siempre y cuando no sea la explosión de la emoción en su estado máximo. Y por otro lado, el tema de la atención psicológica es porque no todas las personas están interpretando el cáncer de la misma manera. No a todos les asusta lo mismo. La otra vez, por ejemplo, yo hablaba con una mujer que tenía un mal pronóstico, tenía hijos, debo decir, de la edad de mis hijos, y entonces cuando se entera que su pronóstico es malo y me dice, y se pone a llorar y angustiada y no sé qué, yo asumo, está preocupada por sus hijos, pero porque yo en esa circunstancia estaría muy preocupada por mis hijos. Y me dice, no, yo siento que ya mis hijos me tienen dentro. Yo estoy preocupada porque yo moría
por casarme con una buena persona, ella era separada. Y siempre estuve a la espera de mi príncipe y me voy a ir sin que haya llegado, Claro. sin que haya podido tener mi príncipe. Entonces su llanto no era Por el por lo cáncer. que yo creía. Así es. ¿No? Entonces, para eso es un tratamiento, porque personalizas la vivencia y entiendes el por qué la persona está como está. Exactamente. Y eso es algo, por eso es claro entender que frente a nosotros tenemos una persona. No tenemos un paciente oncológico, de hecho, por eso les llamamos nosotros cerezos, ¿no? Porque el cerezo tiene la oportunidad, o sea, después de un crudo invierno, florece, ¿no? Hermoso, radiante. Entonces, realmente este es un aspecto. Gladys nos hace nuevamente la pregunta, ella nos pregunta dónde puede atenderse. Gladys, si estás en Sabogal, no sé si en Sabogal tienen psico-oncología, sé que en el seguro de Revaliati sí, pero no sé si en Sabogal hay psico-oncología. Creo que no te sabría decir si hay psico-oncología, pero bueno, si quieres contactarnos aquí desde el Jardín de los... Psicología sí hay. Psicología sí hay. Psicología, hay el departamento de psicología, puedes pedir con psicología, en el caso si tienes el acceso a través de Sabogal, o si quieres tratarte con nosotros desde el Jardín de los Cerezos, puedes contactarte por interno aquí o escribirnos al WhatsApp 982-262-731, ¿no? También puedes contactarnos ahí y escribirnos a Cerezos también. Entonces, y está también la Asociación Nacional de Psico-Oncología, que tiene una red de profesionales que también trabaja en el campo, ¿no? Así es. Si quieres trabajar con un psicólogo, puedes ir directamente al Sabogal, como dices, pedir con el área de psicología, o tienes esas alternativas de también comunicarte con AMPE, ¿no? También puedes buscarnos en AMPE, también en redes, ¿no? Que también está apareciendo ahí el logo con nosotros que nos está acompañando. Bueno, ha sido una charla bastante grata, que ya se nos ha volado el tiempo, ¿no? Ya estamos cerca a finalizar. Cecilia dice, no me enviaron nunca a la psicóloga cuando hice cáncer en el 2016 hasta la fecha. Comprendemos. Ok, Cecilia nos dice que nunca la enviaron, cuando estaba en Sabogal, nunca la enviaron a psicología. No sé si, no te podría decir si es parte de la ruta, ¿no? INEM sí tiene esta ruta, también sé que Salud Revaliati y Almenara tiene la ruta de pasar por el psicólogo, pero bueno, si ahora no ha sido, te invitamos a que busques una red, o como Lourdes se acaba de mencionar, está AMPE, tenemos aquí desde el Jardín de los Cerezos, tienes múltiples ventanas para poder acudir, hay profesionales que podemos brindarte este servicio de atención. Es importante afrontarlo, trabajarlo y entender que nuestra salud mental, como lo decíamos al inicio, es parte de nuestra prioridad, ¿no? Como dice la definición, es un estado que nos permite vivir bajo un bienestar emocional, que nos permite extraer nuestro potencial y vivir los desafíos del día a día de una manera asertiva, ¿no? Entonces, hablar de salud mental es un tema extenso probablemente, ¿no? Y entonces, en este mes de la mujer, creo que uno de los puntos más importantes somos nosotras, quienes tenemos que liderar, romper con este esquema de ser las zoilas, ¿sí? O sea, hablar de la identidad, del empoderamiento de la mujer no significa convertirnos en las que nos convirtamos en hacer todo, ¿no? Sino hay que delegar para no cargar esta mochila tan pesada y que nuestra evolución emocional sea más productiva, más asertiva y vaya en bienestar hacia una mejor calidad de vida. Bueno, Lourdes, algo que quieras, con la que quieras cerrar esta sesión de hoy.
No, nada tan especial, simplemente remarcar la relevancia del trabajo a nivel de la población general para que le pierdan el miedo a esta enfermedad, para que más bien asuman la responsabilidad de prevención, no dilaten, no asuman que el cotidiano, que el trabajo, que el todo es más importante que la revisión. Una vez al año hay que ir a cuidarse, y si es que hay alguien enfermo en casa, tolerar los vaivenes y saber pedir ayuda. Antes se mencionaba el tema de dónde se pide la ayuda psicológica en los hospitales. Quizás lo que puedo decir es que la ruta para acceder a psicología es distinta en cada institución, pero que muchas veces la cantidad de psicólogos por institución que hay es limitada para la población. Y también en algunos casos, digamos, hay mayor apertura al trabajo de psicólogos y hay más médicos que derivan por interconsulta a psicología. En otros casos, el paciente también, dependiendo de la institución, puede ser él mismo el que acude a pedir consulta y toca la puerta en psicología y dice, necesito atención. No siempre va a ser derivado por el médico, pero psicología podrá atenderlo en la mayor parte de las instituciones si ustedes tocan la puerta, y si no es de acercarse directamente, les indicarán la ruta. Pero es un derecho, y definitivamente lo que sí estoy convencida es que el paciente tenga un acompañamiento psicológico a la par que un tratamiento médico suele ser muy relevante, ¿no? Y grato, totalmente grato y muy vigorizante volver a empezar, ¿sí? Muchísimas gracias, Lourdes. Les agradecemos nuevamente a todos por su participación. A los que no pudieron conectarse, los invitamos a que continúen viendo desde el inicio. De repente algunos entraron un poco más tarde, o los que sí se conectaron, los invitamos a postear, a compartir, para que hacer esta difusión a más personas. Como siempre decimos aquí desde el Jardín de los Cerezos, siempre hay alguien que lo puede estar necesitando. Entonces no sabemos quién, así que posteemos, repliquemos, y también invitarlos. Ya estamos en YouTube, también pueden ver las sesiones ya editadas en YouTube, @desde el Jardín de los Cerezos, ubíquenos ahí, están nuestras 15 sesiones ya. Como justo Lourdes sube en un ratito más también su sesión de hoy con ella. Y bueno, es muy gratos, y los invitamos al próximo jueves. Trabajamos un tema muy importante sobre el cáncer infantil la próxima semana. Entonces los esperamos aquí Desde el Jardín de los Cerezos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muy buenas noches. Cuidemos nuestra salud. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.